¿Qué es pedagogía sistémica? Esta pedagogía parte de la teoría de los sistemas. La pedagogía sistémica es fenomenológica, es decir, primero es el fenómeno. ¿Qué es un fenómeno en una escuela? Es lo que se ve. Por ejemplo, si hay dos chiquitos que están mirando hacia una ventana mientras la docente o el docente está explicando clase en la pizarra y llega un pedagogo sistémico o una pedagoga sistémica, inmediatamente va a haber un fenómeno. ¿Cuál es? Que hay dos que no están atendiendo y ya eso nos da a nosotros pues una idea de dónde pudiera estar la atención de este chiquito o chiquita. Entonces decimos, es fenomenológica, es decir, primero es el fenómeno, o sea, lo que vemos, y después se sacan pues las conclusiones, ¿verdad? Privilegia lo que es como lo que vimos, lo que está ocurriendo en ese momento, lo que se expresa tal y como es, con ausencia total del juicio. Una de las cosas hermosas de esta mirada helinderiana es que no actuamos con juicio de ningún tipo. En pedagogía sistémica no hay malos, no hay buenos, no hay bonitos, no hay feos, no hay personas adecuadas o inadecuadas. Solamente vemos lo que es sin juzgarlo. Se fundamenta en el constructivismo y el aprendizaje significativo, fortaleciendo con ella el quehacer educativo. O sea, quiere decir que tiene una base teórica, científica, ya probada, reconocida. Bien, entonces, la pedagogía sistémica, una nueva visión de la educación. Yo tengo que cerrar aquí la ventana para poder ver. Entonces, es una propuesta metodológica y conceptual que busca comprender y transformar los sistemas educativos y las prácticas pedagógicas desde una perspectiva holística. Se basa en la idea de que los sistemas, tanto sociales como educativos, son sistemas complejos, dinámicos, en constante evolución. Eso abarca que cada día se muestra algo nuevo que le agregamos a este modelo, que realmente es un modelo educativo. Esta pedagogía se centra en el análisis de las relaciones e interrelaciones entre los diferentes actores y elementos de un sistema educativo. ¿Qué quiere decir? En la pedagogía sistémica convergen tres sistemas: el sistema escolar, el sistema familiar y el sistema social. O sea, los docentes, los estudiantes, las familias y la comunidad. También considera las dimensiones culturales, sociales y políticas que influyen en la educación. Puede poner la próxima. Quiere decir que esta pedagogía abarca absolutamente todo. Una mirada abierta, una mirada amplia, incluyente, es la mirada de un pedagogo o de una pedagoga sistémica. Entonces, la pedagogía sistémica busca promover la comprensión de la realidad educativa en su totalidad. Hay que estar consciente de que la realidad de este 2023 en un aula no es la realidad de 1940, 70, 80, 90, ni siquiera de los 2000. ¿Por qué? Porque cada momento va cambiando por las generaciones que van creciendo y van ocupando las aulas. Entonces, de esta manera se propone implementar estrategias y prácticas pedagógicas que fomenten la participación activa de todos los actores, promoviendo la cohesión y la cooperación. Además, la pedagogía sistémica también promueve una visión integradora de los conocimientos y las disciplinas, buscando superar la fragmentación del conocimiento y fomentando una educación más contextualizada y significativa para los estudiantes. Poner la vista, ampliar esta mirada, como decimos nosotros, los sistémicos, en el aula nos regala la oportunidad inmensa de poder comprender
¿Dónde está la atención? Dale una para atrás, por favor. Ajá, no, una para adelante. ¿Dónde estaba la anterior, la que sigue, por favor? Eso, la siguiente, déjala ahí, por favor. Entonces, en un aula podemos encontrar, imaginemos que tenemos 30 alumnos. Por ejemplo, en nuestro sistema educativo pueden haber en un aula 30, 35 hasta 40 niños y a veces se nos escapa más. Imagínense 30 niños en un aula o niñas. Son 30 familias totalmente diferentes, con educación diferente, con historias diferentes, con implicaciones diferentes. Un docente que tenga esta capacitación puede contar con elementos, con herramientas, con técnicas apropiadas para poder abordar este proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que este enfoque sistémico es el puente entre la pedagogía, la psicología también, porque por lo menos en nuestro país, muchos y muchas de las que se formaron en los inicios eran psicólogos. Y en nuestro país hay departamentos de orientación y psicología. Por lo tanto, la experiencia aquí es que podemos verlo desde la educación, desde la orientación y desde la psicología como tal. Entonces, en esta pedagogía hermosa, existen tres leyes importantísimas que observar en este sentido. Todas las personas pertenecientes a un sistema familiar deben tener un lugar de dignidad. ¿Qué significa esto? Que hay una ley que dice, la ley de la pertenencia, dice que toda persona perteneciente a un sistema, ¿verdad? Tiene un lugar específico. No tenerlo da lugar a la exclusión. ¿Por qué subrayamos con dignidad? Porque no importa qué tanto haya hecho este miembro de familia, con todo lo que pueda hacer, pertenece y pertenece en un espacio digno, sin importar qué cosa haya hecho. Por supuesto, esto más lleva al inconsciente del sistema familiar, ¿verdad? Otra parte de las leyes es quien llega primero al sistema tiene prioridad en el mismo. O sea, ahí se genera la jerarquía. Fíjense que cuando yo inicio mi pequeña intervención, comienzo pues a hablar de mis padres primero, de sus padres primero, de sus madres primero. Luego sigue quien crea la pedagogía sistémica, ¿verdad? Y más alto está el gran maestro Bert Hellinger, que es de donde emana toda esta filosofía, toda esta, para ya es una ciencia. Antes era simplemente una metodología, ya no, ya es una ciencia. Entonces, la tercera ley pudiera ser la convivencia, que se ejecuta en equilibrio cuando se establece el orden entre tomar y dar. Si en un sistema familiar o en una relación, ya sea de amistad, de pareja, de lo que fuere, hasta tú con tu propio cuerpo, si no tiene un equilibrio en lo que el cuerpo o la relación te aporta y en lo que tú le aporta a la misma, entonces eso genera un desequilibrio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se va, decimos aquí, se va a pique la relación, o sea, se destruye la relación, se desarmoniza la relación y al final el que toma más se va y luego se va y se va enojado. Pero el que se quedó, que dio mucho, que dio de más, entonces se queda con la sensación de, uy, qué ingrato, qué ingratitud. Mira todo lo que le di y sin embargo se va. Entonces, estas tres leyes son fundamentales en todo lo que tiene que ver con la mirada fenomenológica hellingeriana. ¿Cuáles son estos beneficios que nos da la pedagogía sistémica entre muchísimos otros más? Brindar conocimiento de los sistemas que intervienen en el proceso educativo, como le dije anteriormente. Esos tres sistemas. Introducir estrategias y herramientas sistémicas
en el diagnóstico e interacción educativa familia-escuela. Aquí tenemos lo que se llama las AMAE, que son la Asociación de Padres y Madres y Amigos de la Escuela. Esa es una agrupación aquí que me imagino que en Ecuador debe existir también, donde se genera como un puente en donde tanto a los padres, o sea, la familia, como los sujetos que actúan en la escuela, pues se le entrena en el rol de cada uno de ellos. Por eso es muy importante este puente. Otro beneficio es el respaldo de las bases filosóficas, científicas e históricas de la pedagogía sistémica y la psicología transgeneracional. Lo que nosotros abordamos siempre, siempre, siempre es el sistema al cual pertenecemos, o sea, la historia y nuestras generaciones anteriores, o sea, esa parte de transgeneración. Aplicación en profundidad de los órdenes, se llaman órdenes del amor, y dinámicas aplicadas en diferentes áreas educativas y familiares. Aquí, en la parte de pedagogía sistémica, en el área de psicología y constelaciones familiares, se dan los órdenes del amor, ¿verdad? Pues Angélica descubrió que en la escuela, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, hay otros órdenes ocultos que viajan dentro de este proceso maravilloso. Y bueno, más adelante, cuando estemos dando la formación, ustedes se enterarán. Entonces, también conocimiento del entorno de las personas para intervenir sobre sus intereses y en relación a sus necesidades. También la persona se siente más segura sabiendo que el vínculo entre el contexto escolar y familiar es cercano. Cercano y en orden. Cercano y con respeto. Cercano y honrando. O sea, es muy amplio este proceso de la mirada sistémica a la educación. Vamos a abrir ese espacio de preguntas y respuestas, inquietudes, quejas, nosotros decimos en México, quejas, protesta, lo que quieran, siéntase totalmente en confianza de preguntar lo que quieran. Esto es como un bocadito así, dulcito, un poquitito de lo que va a pasar en enero en la formación de pedagogía sistémica en Ecuador. Te paso la palabra, Mónica. Gracias, Xiomara. Y una de las cosas y por lo que eh, habíamos creado este espacio es para saber de tu experiencia cómo se aplica esto de las constelaciones en la educación. Por mucho tiempo y acá nosotros intentamos impartir esto en las escuelas y en los colegios, pero sin embargo se nos ha hecho muy difícil, especialmente para mí, y por eso es que cuando nos reencontramos, me admiró cuánto tú has caminado y cómo lo hiciste en República Dominicana y qué beneficios has mirado en aplicar esto de la pedagogía sistémica. ¿Quiénes son los que actualmente en tu país lo aplican y cómo lo aplican? Bien, ups, son muchas preguntas al mismo tiempo. Bien, fíjate, realmente no se aplican constelaciones en la educación. Esa es la gran diferencia. Una cosa son las constelaciones familiares maravillosas hellingerianas, que son las que nosotros y tú también aplicas, asumo, en Ecuador. Y otra cosa es pedagogía sistémica. El pedagogo sistémico no constela. ¿Sí? El pedagogo sistémico se le entregan herramientas, metodologías para hacer abordajes específicos en el aula o en el área de orientación en psicología. Por ejemplo, en nuestro país, ¿qué hicimos? A mí me encanta porque todo el mundo en todos los países que voy a hablar de constelaciones, de pedagogía sistémica, me dicen, ¿cómo lo hiciste, Xiomara? Pues en realidad yo no sé cómo.
No sé el cómo, pero sí te puedo decir que para entrar para mí es sagrado, las escuelas son sagradas, sagradas, sagradísimas para mí. Con todo respeto, no sé cuáles sus creencias, creo que es hasta más sagrado que una misma iglesia, en cualquier orden. ¿Por qué? Porque en las escuelas tenemos aquí la cría, tenemos aquí esas personitas que no saben absolutamente nada, supuestamente, y que es el educador y educadora que está designado. Educar es como un privilegio. Para mí, yo respeto y amo profundamente a los educadores. Bueno, soy educadora también, porque, porque es de nosotros que ellos aprenden. Es en el aula donde ellos aprenden a socializar, ellos aprenden a negociar, ellos aprenden, ellos sacan su rabia, ellos sacan sus sentimientos, ellos aprenden los contenidos curriculares. Entonces el aula es sagrada, para mí es sagrada. Entonces, con ese concepto que tengo, porque vengo de una familia que el 90% de mi familia paterna son educadores y un 60, 45% más o menos, entre 45 y 60% de mi familia materna también son educadores. Y todo lo que yo he aprendido en el transcurrir de mis años de vida, que son muchos, no se lo digan a nadie, son muchos, lo he tenido que enseñar. Me han propuesto que lo enseñen. Y eso pasó con constelaciones, que inmediatamente me gradúo, lo traigo al país, igual que tú lo llevaste a tu país, y de una vez fui coterapeuta, y de ahí comencé mis formaciones. Y eso me pasó en pedagogía sistémica. Entonces, ¿cómo lo hice? Toqué las puertas, no me cansé. Yo pasé desde el 2006, que conocí pedagogía sistémica en Argentina, luego en México, luego en el 2007 la traje a República Dominicana. Yo no me detuve en tocar puertas, todas las que pude, incluyendo el Ministerio de Educación. Y fue justamente ya, miren, comencé en el 2007 en esto. Y para el 2012, ya después de tener 3 formaciones en pedagogía sistémica, sin yo ver que esto llegaba al aula, ¿verdad? Pues entonces toqué fuertemente el MINER, el Ministerio de Educación, aquí se llama Ministerio de Educación, lo que quizá para ustedes es Secretaría de Estado de Educación. Y recibí respuesta de esa maravillosa ministra que Dios le ha de dar mucha vida, mucha salud, doña Josefina Pimentel. En ese momento la invitamos a México y es Bert Hellinger que la señala con su dedo mágico, tú sabes ese dedo que él tenía, que te hace así y te levanta de la silla prácticamente. Y pudo ella abrir la conciencia de que esta mirada hellingeriana y esa mirada olveriana, como yo le digo, podía dar grandes beneficios a las escuelas. Y ahí comenzamos a dar formación a los orientadores y psicólogos, docentes, directores distritales, directores regionales. Aquí hay un escalafón muy alto en el tema de la jerarquía en el ministerio. Y comenzamos a formar, incluyendo personas del área administrativa. Entonces, se fue poquitito a poco, permeando desde los departamentos de orientación y psicología hacia las aulas. Estas chicas y chicos maravillosos daban talleres, hacían propuestas, implementaban lo aprendido, usaban toda la didáctica, toda la metodología, todo lo que nosotros le entregamos y lo mostraban en el aula. Los resultados, que sé que a la gente le gusta dar resultados y que tienen que tener estadísticas. Este es un país muy dinámico, muy cambiante. ¿Por qué muy cambiante? Porque cada 4 años aquí se cambia un presidente. Y entonces, como se cambia un presidente, inmediatamente se cambia el ministro de Estado o la ministra, se cambia toda la logística y lo que tú iniciaste con un programa
se queda engavetado hasta que venga otro presidente u otro director, otro ministro que le interese continuar con el proyecto y volvemos a desengavetar lo que ya me han hecho. En esa dinámica nos hemos pasado desde el 2012 hasta la fecha y te puedo decir que el resultado ha sido maravilloso, maravilloso. Actualmente estamos trabajando, hay un departamento en el MINER que se llama Participación Comunitaria, que tiene mucho que ver con el tema de las familias, el enlace entre la familia y la escuela. Y hay una mujer maravillosa que fue egresada del OXIM, de Pedagogía Sistémica y de Constelaciones Familiares también, que está justamente liderando ese departamento del enlace entre familia y escuela. Y actualmente están involucrados en un proyecto gigantesco con las ACMAE, con las asociaciones, porque es un proceso arduo, amplio y que lleva tiempo. No, no es como una varita mágica que tú dices, pues ahorita pedagogía sistémica y mañana tenemos todo el sistema educativo cambiado. No, no es así. Se va poquito a poco, porque lo primero que tienen resistencia son los mismos docentes y, y los mismos padres. ¿Por qué? Porque la resistencia está en lo nuevo. Si es nuevo, es raro. Si es raro, yo no conozco esto, de dónde salió. Búscame los datos científicos, dónde están las estadísticas mundiales. Entonces, eso atrasa mucho el proceso de avance, ¿m? Por lo menos en este país. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí hay una chica, déjame ver si está aquí, Adriana. ¿Tú estás por ahí, Adriana? Hola, Adriana. Pues sí, estoy por aquí, mi amor, la escucho. Me estoy recordando Eh, de cuando estábamos dando esos A, talleres. a mí me gustaría que tú nos dé un poquito una retroalimentación de lo que tú has hecho en un politécnico y me diga qué cantidad de niños hay ahí, cómo tú has impactado después de haberte formado en pedagogía sistémica. Después Cortito, de, bueno, muy breve. cortito, Ajá. cortito, sí, le voy a decir porque es como cortito. Mi nombre es Adriana, para todos, un placer saludarle desde aquí, desde República Dominicana, con mi maestra, que esa me da paz. Ella no sabe cuánto agradezco cada vez que ella pone algo donde puedo participar, participo, porque hace de verdad que solamente con ella hablar, todo lo que usted tenga, como que usted lo pone en el lugar donde debe de estar. Ay, tan En bello. las familias y en los jóvenes, cuando pasan algunos casos, ellos me dicen a veces, ven acá, Adriana, pero es que usted es bruja. Yo, no, esa es una parte que me enseñó una maestra que se llama Xiomara, donde nosotros mirándonos y tocándonos con las manos, sin hablar, a veces mirándonos a los ojos, nos decimos, es la forma en la que yo hago cuando mis chicos tienen diferencia, que ellos como que miren más allá y que las familias se vean de cómo resuelven los problemas sin ellos tener que ni alzar la voz ni agredirse. Solamente con el Gracias, contacto de los ojos, con su pedagogía sistémica, yo resuelvo muchos casos. gracias, Un placer. Adriana. Cuando ella dice, míranos a los ojos, nosotros enseñamos en pedagogía sistémica que cuando yo te miro a los ojos, no estás tú solamente. Estás tú, tu madre, tu padre, tus abuelos, tus abuelas, tus tíos, toda tu familia. Entonces, cuando logramos en una discusión, ¿verdad? En esos pleitos que se dan casi siempre en las aulas con los niños y niñas, mírate, es como ella dice, parece magia, pero no es magia. Es simplemente que en ese justo momento, al mirarnos a los ojos, estamos reconociendo de dónde vengo, estamos reconociendo nuestro origen. Entonces ahí los ánimos se van calmando, porque ya no son dos personas que están conflictuadas o enfrentadas, ya son dos sistemas familiares que están abogando para que estos chicos logren entenderse. Entonces, ahí entra lo que es la fenomenología. ¿Bien? Con palabras un poquito cuesta arriba que lo puedan comprender así, es rapidito, pero les garantizo que cuando ustedes vean los ejercicios y cuando ustedes vean la formación y todo esto, les garantizo que lo van a comprender y lo van a aplicar. Es
es parecida, como que magia. También tengo por aquí, digo, ¿esta Sofía es de las mías o esta Sofía es de Ecuador? Es de Sofía, Ecuador. La Sofi ah, esa es de Ecuador, porque tengo una Sofía también que ha hecho maravillas con pedagogía sistémica en un centro educativo gigantesco que ella también participa. Bien, ahí tienes una pequeña muestra de cómo, qué hacemos, cómo lo hacemos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien que quiera, Gaby? Ya levantó la mano Daniel o Gaby. Hola, linda noche. Gracias. Primero agradecerles, muchas gracias por los conocimientos y por la apertura. Yo soy profesor, me dedico a dar arte dentro de las unidades educativas secundarias y también en primaria. Actualmente en el Ecuador hay un cambio eh, de trabajo dentro del ministerio en relación con los padres de familia, estudiantes, cuerpo docentes, administrativos y comunidad. A este cambio lo están llamando Colmena, ¿no? Entonces es un proyecto que se llama Colmena, que busca integrar y generar una serie de relaciones con estos activadores o agentes de la educación. No está recogido desde lo sistémico, pero sí desde el constructivismo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo sistémico, en este caso, puede enlazarse con otras pedagogías, como el constructivismo, Montessori, etcétera? Un poco por ahí. Gracias. Sí, muchas gracias. Una pregunta muy importante. Esa es justamente la clave. ¿Cómo lo enlazamos? Por eso ustedes ven que las palabras que se repiten mucho es sistémico, sistémico, sistémico. ¿Por qué? Porque todo modelo educativo, cualquiera que fuere, es maravilloso. Y se fue sumando de esas teorías, de esas escuelas, se le fue sumando a esta mirada de pedagogía sistémica. Entonces, ¿cuál es quizá lo nuevo, lo diferente? La parte sistémica, la parte que se ve más allá, como le dijo Adriana, un poco más atrás, más allá de lo que en el presente estamos viendo. ¿Ves? Lo diferente es lo sistémico, que otras escuelas abarcan pues diferentes miradas, se basan mucho en el proceso de educar, por ejemplo, educar por dar estímulos versus respuesta y demás. Pero esta mirada es humana, está muy nutrida de lo que es el humanismo, porque primero vemos el ser humano, primero vemos la persona, tanto el educador como el alumnado. Y podemos reconocer en el alumnado que no está solo. Un alumno o una alumna ahí está con su sistema familiar completito sentado en esa butaca. Esa para mí es la diferencia y que es mucho más amplio. Se tocan otros campos de la conciencia, otros campos que otros métodos educativos no lo tocan tan de cerca el ser, sino se van mucho al hacer. No sé si te di respuesta. Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más nos regala una pregunta? Para que no sea tan monótono, para que hablemos todos y todas. Sí, una de las cosas, Xiomara, y lo que yo te decía, y lo que ahora, digamos, como se está actualizando la pedagogía sistémica, es eh, esta conexión también con la parte social. Y por eso es lo que tú me decías, bueno, quisiera conocer cuáles las necesidades de, eh, de las personas de Ecuador. Y no sé si alguien que está aquí, Patti, que tienes mucha experiencia en esto, si tienes como alguna inquietud, curiosidad de cómo sobre esto de la pedagogía sistémica.
¿Hay alguien que tenga alguna curiosidad o alguna pregunta sobre esto? Yo. Gracias, Moni. Muchas gracias, Xiomara. Bueno, yo soy Pati Valares y tengo un centro infantil. Ya trabajo con niños y cuando estaba en la formación con mi gran maestra Moni, yo aprendí a ver un poquito tal cual como la psicología sistémica dice que le veas al niño más allá, con los padres, bueno, con los abuelos no tanto, pero con los padres y tanto que yo desde ese momento pido siempre una foto del papá, la mamá y el niño. Entonces le tenemos ahí para que sepan que no están solos, ¿ya? Para empezar. Pero esta es una pregunta importante que he visto en estos últimos años. Y es que estadísticamente hay más niños con espectro autista ya, o sea, integrándose en los centros infantiles, pero para mí sí o sea, sí es un reto, porque se me ha puesto un poquito cuesta arriba el, el, el saber cómo integrarlos, porque no es solo la metodología, no, sino es como verlos, así como dicen ustedes, un poquito más como el ser, desde el ser. Entonces sí necesito como saber un poquito más, ¿no? ¿Cómo me pueden ayudar con esto? Sí, mira, desde esta mirada de pedagogía sistémica se continúan haciendo investigaciones. Una de las cosas que hemos descubierto en los últimos tiempos es el tema del autismo. Em, Parecería como simple y cuando lo comprobamos, pues se ve que es muy complejo. El niño autista tiene, si tú lo observas, tiene el preescolar, ¿verdad? El centro educativo. Si tú le miras su mirada, te puedes hacer la pregunta, ¿dónde está su atención? ¿En qué lugar de su inconsciente está su atención? ¿Ves? Inmediatamente tú como pedagoga sistémica te haces esa pregunta. La respuesta desde aquí es que esos niños, y puedes investigarlo para que así nos aportes, tienen familiares que vienen de guerras, tienen familias que, sobre todo bisabuelos, que han participado en guerras donde han tenido que emigrar, sobre todo los hombres, han tenido que emigrar a otros países y el sistema, no el niño, el sistema se ha quedado con el dolor de la partida, de la ausencia del hombre en el sistema. Entonces, pasan una, dos, tres generaciones, cuatro, hasta cuatro generaciones. Por eso tú estás viendo que últimamente, no solo en Ecuador, aquí en República Dominicana, muchísimos también, y en otras partes, en Estados Unidos, ni hablar, tienen que ver con esos procesos de hace cientos de años, muchas veces, que pasaron de las guerras y que los hombres se fueron, dejaron las mujeres solas y se quedó en el sistema un dolor de ausencia. Y el niño o niña se queda con la atención añorando a aquel que no ha llegado. Pero tú le dices eso a un científico y nos mandan a freír tusa, como decimos aquí. Nos ponen de patita de cabeza para la calle. Y cuando lo vemos en el trabajo, en el aula, que logramos comprender, porque una de las cosas que hacemos los pedagogos sistémicos es la parte de la comprensión de dónde vienen estos chiquitos, ¿verdad? Comprender, investigamos. Aquí en nuestro país, en el 2014, en el 12, no, en el 2010, comenzamos a poner centros educativos totalmente sistémicos. Uno de ellos fue un colegio eh, muy adinerado del país, de alta sociedad, pero esas dos personas dueñas de ese colegio, pues se formaron en pedagogía sistémica con nosotros y comenzamos a transformar un poquito ese colegio. Instalamos un recurso
maravilloso, incluyendo la parte de la geografía, la parte de la historia, la parte de lo transgeneracional, que también ya estaba como materia ahí, y le invitamos a las familias que hicieran un árbol genealógico donde, donde esta familia investigara su origen. O sea, ¿quién fue mi abuelo? ¿Quién fue mi abuela? ¿De dónde vienen mis apellidos? ¿Quiénes fueron heroínas o héroes en mi familia? ¿Quiénes fueron apresados? ¿Quiénes fueron asesinos? ¿Quiénes fueron violadores? O sea, comenzaron a buscar su historia y ahí descubrieron muchísima información en donde al final del año escolar, con una ceremonia de, yo soy muy de rituales y muy de ceremonias, con una ceremonia se le encendía una luz y se le entregaba una luz, una rosa, pues a esos ancestros. Se formaba todo un árbol bellísimo y entonces se le entregaba esa recopilación y hacían un árbol donde recopilaban todos esos datos y es joya para los que siguen naciendo. Eso hacemos aquí en este país y eso lo hemos implementado en después de ese tiempo, más adelante, continuamos las investigaciones y los proyectos con el MINER, los fuimos bajando a los centros educativos públicos, donde ya el chiquito en octavo grado, yo no sé allá cómo se maneja, pues aquí es como el año número 8, donde están, que van a pasar de la prepa a la escuela superior ya, pues en ese cambio, en ese tránsito, le decimos, lo invitamos a que junto con ese proyecto que se hace durante todo el año, vayan recopilando pues su historia familiar. Y es un proyecto hermoso que une las familias. Hemos encontrado ahí personas que, bueno, vivían próximos en el mismo sector y ni siquiera se conocían. Muchos de ellos viajaban al exterior a buscar o al interior a buscar información y a buscar sus ancestros y a honrar de dónde vienen, honrar el origen. No sé si te di respuesta. Sí, justo te estaba escuchando y yo justo el día de hoy vi en las noticias como acá una madre de un niño autista le matriculó en un colegio y le aceptaron, todo pasó, la psicóloga, todo pasó, pero en el primer día de clases era un colegio de religioso y les pusieron a los niños a 1 hora y media de la misa. Entonces el niño no soportó eso. Entonces a la mamá, la rectora, la madre rectora, le dijo a la psicóloga que le diga que ya ese niño salía de esa institución. Entonces, lo que miré es tanto dolor de la señora que, claro, denunció, le sacó del colegio y encontró otro colegio, porque supuestamente en esta educación no se permite se está dando una educación inclusiva y entonces esta señora le pone eso como esta exclusión a este niño autista. Y entonces sí es una gran problemática porque no solamente se ve a ese niño desde todo este contexto que es el trabajo, y pienso yo, y es por eso que estoy eh, ampliando esto de pedagogía sistémica, porque tal vez ignoramos muchas de estas cosas, se ignora y tampoco pueden mirarse desde cómo estamos actuando desde la institución, desde el gobierno, desde lo que es el sistema educativo y desde las familias también. Entonces, creo que es una de las situaciones también, y yo desde mi campo pienso que no solamente son educadores, creo que se da mucho, y lo que hablábamos contigo es que muchos psicólogos también acogieron o tienen que acoger esta
esta mirada sistémica, orientadores vocacionales, orientadores familiares, el DC que dice acá, pero es toda una mirada amplia, ya no solamente al niño problema o a los niños problemas, porque también esto se mira y lo que te escucho, esta investigación de qué es lo que pasa con los adolescentes aquí en Ecuador, qué es lo que pasa con la infancia aquí, que creo que no es igual ni en República Dominicana ni en Perú. Cada uno tal vez tenemos esta globalización de muchos aspectos, pero creo que en cada país es diferente. Así es, así es. Nosotros hemos tenido la suerte de haber formado religiosas. O sea, en Loxin se han formado cerca de 5 o 6 religiosas y como 3 sacerdotes. Hemos formado personas que tienen que ver con evangélicos, testigos de Jehová, adventista, porque tuvimos que demostrar mucho que esto no tenía nada que ver con otras cosas, ¿verdad? Que esto era una ciencia moderna, diferente, y que daba pues resultados. Las escuelas religiosas aquí he tenido la dicha, por ejemplo, donde está Adriana, es un politécnico y lo dirige una religiosa. Y ellos me invitan a darle charla y ellos permiten que las docentes y las psicólogas, porque son más de una que hay allá, que están ya formadas, pues hagan su trabajo de pedagogía sistémica. O sea, aquí la parte religiosa está más, no sé, muy abierta, pues a todos estos cambios, pero como tú lo dices, Mónica, pues todo en cada país es diferente. Vamos a confiar en que casi nunca meto la parte religiosa porque desde que tú metes alguna creencia, algún aspecto religioso, bueno, pues ahí se va complicando la cosa. Y cuando conocen esta herramienta y la aplican, se dan cuenta del beneficio inmenso que tiene. Una de las cosas que nosotros trabajamos muchísimo es con los colores del talento. Entonces, imagínate que cada docente sepa cuál es el talento de su alumno por un simple ejercicio. O sea, por eso decía en principio, es tan simple que cuando se practica es tan complejo y profundo, pero en realidad es simple. Lo único que hay que formarse y abrir el corazón y la mente, sobre todo. ¿Me pueden decir qué de qué les ha servido en esta hora? Entonces les voy a ir nombrando, prenden su micrófono, por favor, y me dicen con qué se van y qué es lo que se llevan de esta charla. Entonces voy a comenzar con Gaby y Dani, que están primeros en mi pantalla. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio. Me voy, creo, muy nutrida. Yo tomé la formación de constelaciones con Mónica y bueno, esta parte de pedagogía sistémica no me acordaba muy bien y yo tenía curiosidad desde que vi el post. Y me voy muy nutrida y de esta información creo que eh, he visto en consulta muchos casos de autismo, bueno, no muchos, sino algunos, pero para mí son eh, bastantes y puedo corroborar algunas cosas que han dicho hoy, pero bueno, para no hacerme larguísimo, porque estoy muy agradecida con Giomara, Mónica, y bueno, pues le doy chance a Dani para que se despida. Gracias infinitas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Mónica, gracias a Xiomara. Yo estoy como en un proceso siempre como de investigación en cuanto a lo visual. Soy artista visual, considero. No me considero ni pintor ni sino experimental detrás de las visuales y la pedagogía es parte de mi vocación como artista al ser docente. Y esta nueva forma de mirar me acerca a eso, a dudas,
a formas de ordenar nuevamente el pensamiento, que es un poco la educación, ¿no? Ya sea occidental, de constructivista o de colonial o cualquiera que estemos trabajando, la idea de ordenar una nueva forma de ordenar nuestra mente, nuestra educación y en este caso de la manera sistémica me llena como de curiosidad y creo que eso es lo que más me queda. Muchas gracias, gracias. Gracias, Dani. Bueno, me voy muy agradecida, pero con muchas ganas de realmente aprender, porque creo que me llega o sea, necesito aprender un poco más para ver más allá.